Ya que recientemente, después de 6 años, Miraculous Ladybug regresó a una San Diego Comic Con y tuvo un panel en donde se revelaron spoilers, a lo mejor no los mejores, pero se revelaron spoilers. El día de hoy decidí hacer un video recopilando las mejores revelaciones que han salido desde que inició la serie en 2015. Las mejores revelaciones, ya sea en spoilers, en directos, en trailers, en San Diego Comic Cons pasadas. ¿Cuáles han sido las 7 mejores revelaciones en lo que llevamos de esta serie casi ya 10 años? Porque claro, ya tiene historia, ya tiene cosas que contar. Obviamente aquí no voy a tomar en cuenta las revelaciones filtradas que han salido desgraciadamente de la temporada número 5 o las primeras que salieron a inicios de año de la temporada número 6, ¿vale? Pero sí voy a contar las oficiales, así que si quieres hacer memoria, si tú viviste esto en el fandom también, seguramente el video te hará recordar muchas cosas muy bonitas. Y si no viviste todo eso, pues lo que diré va a ser nuevo para ti, pero te va a sorprender y quiero que te pongas en el contexto de lo que voy a decir, ¿vale? Porque a lo mejor son cosas que ahora mismo no emocionan, pero en su momento créeme que rompieron el internet. Empezando con el número 7, la revelación de los Kwamis del Zodiaco y los invitados especiales en el 2017. Durante un evento de TF1 que se llevó a cabo en finales de julio y principios de agosto del 2017, se revelaron muchos artes conceptuales que para ese momento, para los fanáticos de Miraculous, era algo completamente nuevo. Tan solo piénsalo desde ese punto de vista y desde ese contexto. Nosotros apenas habíamos visto la temporada número 1, una temporada número 1 en donde ni siquiera sabíamos quién era exactamente Hawkmoth. Ok, sí era obvio que era Gabriel y creo que era muy evidente desde el capítulo Orígenes, pero no se sabía con certeza y la gente todavía tenía dudas acerca de esto. Así que quiero que te pongas en ese contexto para que entiendas lo loco que fueron las revelaciones de ese momento. Claro, en ese punto tampoco conocíamos a muchos Kwamis, conocíamos que, ok, existía el de Ladybug, el de Cat Noir y obviamente el de Hawkmoth, ¿no? Ok, pero pues no sabíamos que pertenecían a un universo expandido donde había Kwamis del Zodiaco, donde había otras cajas, donde bla bla bla, no sabíamos nada de eso. Así que en el momento en el que esta revelación salió y nos revelaron que había Kwamis del Zodiaco que pertenecían a una caja, que además había un Kwami de la Tortuga y que además estaba Carapace, Queen Bee, Rena Rouge y demás, pues la cosa explotó. La gente se volvió loca y claro, como dije, si te pones en el contexto de esas revelaciones, no era para menos, por supuesto. Repito, era una época en la que no sabíamos exactamente quién era Hawkmoth, así que imagínate que te revelen después de la primera temporada, después de ese final en donde Ladybug entra con el maestro Fu y demás, que hay Kwamis zodiacales, que hay un universo todavía más grande y que la siguiente temporada, que en ese momento era la segunda, iba a contar no solo con estos Kwamis, sino con invitados especiales que venían, bueno, al menos en ese momento había uno que otro famosillo, no digo que no todos eran tan conocidos, pero en el momento en el que se reveló, Laura Marano era como el Louis y Lenny Kim de ese momento, era la que había cantado la canción de Miraculous Ladybug y tenía un video oficial de Nickelodeon. Solo los old school recordarán esto seguramente, pero como dije, en ese momento Laura Marano era muy importante en el fandom y cuando se reveló que ella iba a ser invitada especial junto a otros personajes que, ok, son más de la cultura francesa y lo entiendo, pero cuando se revelaron, pues la cosa explotó porque dijimos, espera, hay una silueta de un basquetbolista, ¿quién será? Y además, esto está abriendo a que la serie pueda tener en un futuro no solo estos invitados en particular, sino muchos más invitados de otros mundos, actores, incluso futbolistas, otros cantantes, quien sea puede aparecer, ¿no? Ya incluso hasta había gente pidiendo a Ariana Grande, a Neymar. Era una completa locura en el momento en el que esto se reveló y como dije, no era para menos. Así que claro, estando en vísperas del estreno de la temporada 2, que al final terminó estrenándose un par de meses después, en octubre de ese mismo año, pues el fandom reventó demasiado. Diría que fue una de las mejores revelaciones que yo recuerdo, porque aún
recuerden dónde estaba en ese momento. Estaba haciendo ejercicio en un gimnasio. No pude hacer video inmediatamente porque también me tomó por sorpresa, pero estaba haciendo ejercicio, lo vi en mi celular y dije, wow, esto es una completa locura. Así que en el puesto número 7 se queda la revelación del año 2017. En el puesto número 6, la revelación de la existencia de Luca y de Kagami. Para esto otra vez tenemos que regresar al año 2017, igualmente a antes de que se estrenara la temporada número 2. Y otra vez sitúate en ese contexto, ¿vale? Esta revelación se llevó a cabo a inicios del mes de octubre de este mismo año, un par de meses después de la revelación de los Kwamis y de la revelación de los invitados especiales, pero con algo todavía mucho más allá. Tan solo imagínate una cosa, estamos en pleno 2017, segunda temporada por estrenarse, no tenemos ni siquiera tráiler de la temporada 2, porque hay que destacar que no teníamos nada en ese momento, ¿ok? Pero ahora y la gente shippeaba a Marinette y a Adrien después de ver la escena del paraguas, que era la última escena que habíamos visto al final de la temporada 1 en el capítulo Orígenes, ¿no? Era un momento romántico y fue lo último que vimos. Pues ahora imagínate que después de eso, después de decir, bueno, pues en la temporada 2 seguramente Adrien y Marinette serán novios, se revelarán las identidades y no sé qué, lo cual ahora que lo pienso suena un poco absurdo porque pues número 1 ya van casi 10 años de esto y no se han revelado las identidades, y número 2 apenas empezaron a ser novios, pero bueno, ok, está bien, todo es un proceso, disfruta del proceso, no quieras que las cosas lleguen tan rápido, valiosa lección, pero ajá, como decía mi abuelo. El caso es que imagínate tú que la gente tuviera esa expectativa, que los ships y el cuadro amoroso estuviera tan a tope, para que de repente llegue el artículo de una revista francesa que diga: los nuevos intereses amorosos de Adrien y de Marinette son Luca y Kagami. O bueno, no lo decía así literal, pero sí decía algo como: Kagami llegará a moverle el corazón a Adrien y Luca llegará para moverle el tapete a Marinette. Básicamente decía eso, ¿no? Que evidentemente se traducía como son sus nuevos intereses amorosos. Entonces la gente perdió la cabeza y empezamos a preguntarnos, a ver, número 1, ¿por qué? Ni siquiera son novios, ni siquiera Adrien y Marinette son novios, es más, ni siquiera se han dicho que se han gustado. ¿Cómo es que van a tener otro interés amoroso si ni siquiera han llegado a ese punto? Era un poco raro, pero sí que pasó. Pero por otro lado, la cuestión que yo recuerdo que, bueno, se hizo viral, explotó al fandom y propició no solo esto, sino que se hicieran miles y miles y miles de fanarts, fue la pregunta de ¿cómo se van a ver Luca y Kagami? ¿Cómo es su diseño? ¿Quiénes son? ¿Son personajes que ya iban a la escuela y que ya habían salido como extras? ¿Serán nuevos personajes que llegarán como nuevos estudiantes? ¿Serán de la escuela? ¿Serán alguien más? Luego se reveló que Luca era el hermano de Yuleka y fue de ¿cómo? ¿Yuleka? ¿La que no habla? ¿Cómo? Entonces, claramente fue una revelación que llegó a sacudir al fandom. Y como dije, no es para menos. De hecho, lo recuerdo con mucho cariño porque esto generó muchas teorías. Diría que incluso muchos de los videos que hice tratando de analizar quién era Luca, cómo iba a ser Luca, cómo iba a ser Kagami, quién era Kagami, probablemente hicieron que la mayoría de gente descubriera mi canal. Incluso no dudo que alguien de ustedes esté viendo este video y haya pertenecido a esa época y que descubriera mi canal precisamente por algún video de estos. Así que les tengo mucho cariño a estos spoilers, pero en el puesto número 6 se queda la revista Le Figaro revelando la existencia de Luca y de Kagami. En el puesto número 5 ahora tenemos que irnos a épocas más actuales, a hace 2 años, cuando Shadybug y Clone Noir fueron revelados, y esto lo tenemos todos ya muy fresco porque creo que la mayoría de seguidores de la serie, desde que se reveló lo del especial del multiverso, siguen acá, ¿cierto? Yo espero que sí. Pero el caso es que la revelación de Shadybug y Clone Noir fue muy extraña. El especial del multiverso ya se había revelado un par de meses antes, en mayo del 2023. Así que un especial del multiverso no era como tal algo novedoso o nuevo, no nos tomó por sorpresa, vaya, porque incluso ya habíamos visto a una Alia con un nuevo poder que era el de Ubiquity. El caso es que no conocíamos cómo era este universo paralelo, y luego se reveló la sinopsis en donde se mencionaba que Ladybug y Cat Noir eran villanos en ese otro universo paralelo. Pero igualmente entonces esto generó la pregunta de ¿cómo se verán? ¿Cómo es la versión alterna de Marinette y de Adrien malignos? Y entonces llegó un 15 de septiembre del 2023 a sorprendernos absolutamente todos con la revelación del diseño de Shadybug, Clone Noir y Marinette y Adrien del multiverso, o como me gusta decirles, la versión emo de los personajes. Fue una completa locura que a la mayoría sorprendió porque generó memes, nadie
nadie se esperaba cómo se iban a ver, todo el mundo estaba deseoso por verlos, pero nadie se lo imaginó. Y cuando se revelaron, bueno, sinceramente creo que fue una de las revelaciones más fuertes que yo recuerdo haber vivido. Incluso me atrevería a decir que esta revelación de Shady Bug y Clone Noir fue todavía una revelación más fuerte que el primer tráiler de la temporada 6 o incluso del especial de Londres. No sé por qué, pero emocionó mucho más a las personas y creo que no me van a dejar mentir con eso, creo que estarán de acuerdo. Pero bueno, sí, la revelación de Shady Bug y Clone Noir se lleva el puesto número 5 y fue apenas hace 2 años. Eso da un poco de miedo ahora que lo pienso, porque yo siento como si hubiera sido hace 3-4 meses y viéndolo así fue hace 2 años y eso me da pavor. El tiempo pasa volando. Dejemos de hablar de esto. Vámonos al siguiente puesto. En el puesto número 4, el tráiler de la 4ª temporada de Miraculous Ladybug. Hay que situarnos de nuevo en contexto y otra vez me voy a mal viajar con el tema del tiempo, porque yo siento que esto fue hace 2 años, no hace 5. Pero sí, hace 5 años fue la pandemia de COVID y el final de la 3ª temporada ya había acaparado la mirada de muchos fans de la serie. Ya para el final de la 3ª temporada, Miraculous Ladybug era todo un fenómeno, era muy popular, demasiado, llegaba a muchas personas, y con este final donde básicamente Marinette renuncia a Adrien y Adrien renuncia a Ladybug y formalizan su relación con Kagami y Luca, además de que el maestro Fu pierde la memoria y Marinette se hace la nueva guardiana de los Miraculous. Más aparte, Gabriel repara el Miraculous del pavo real, un Miraculous que habíamos visto previamente había estado enfermando a Nathalie. Pues tú dices, wow, qué final de temporada. De hecho, me atrevería a decir que este fue uno de los mejores finales de temporada de todos, porque no solo creo que marcó el punto de inflexión de toda la serie, sino que además pasaron tantas cosas y luego fueron relevantes de verdad, a diferencia de otros finales de temporada. Pero bueno, el caso es que quiero que te pongas en ese contexto después de haber visto tal final. Después de eso, no sabíamos cuándo se estrenaría la temporada número 4 y desgraciadamente unos meses después llegó la pandemia de COVID, una pandemia que hizo que todo el mundo se detuviera, que luego también las producciones se detuvieran y tuvieran que ser aplazadas, de tal forma que durante todo el año 2020 no solo es que nos quedáramos encerrados en nuestras casas, sino que la 4ª temporada de Miraculous se había pospuesto para el 2021, un año después. En ese momento hay que tomar en cuenta también otro factor, y es que como todo mundo estábamos en nuestras casas durante la pandemia, todo se hizo popular, todo el contenido en general se hizo popular. Cualquier serie que estuviera en el momento se hizo súper mega popular. Los streamers también, muchos youtubers crecieron durante la pandemia. Yo crecí durante la pandemia, el canal pasó a 1 millón de seguidores, lo cual demostraba precisamente que Miraculous Ladybug estaba siendo conocido por más personas, ¿vale? Ok, bajo ese contexto entonces no solo es que la serie ya fuera tan popular, sino que llegó mucha más gente que la hizo todavía más popular y mucha más gente se unió al hype de Miraculous. Obviamente la gente empezó a ver todas las temporadas que estaban en ese momento disponibles y por lo tanto cuando llegó la temporada número 4 y su primer tráiler, la emoción era muy grande, ya no solo por cómo había terminado la temporada pasada, sino porque la gente, mucha gente, ya estaba expectante a ver cómo continuaba la serie. Así que cuando el tráiler de la 4ª temporada de Miraculous se reveló, todo el internet, o al menos la mayor parte de fanáticos, explotaron, porque además toma en cuenta que gracias al final de la 3ª temporada, esta temporada fue la más esperada, diría yo. Con la 5ª, las filtraciones la arruinaron y además también no pasó tanto tiempo en que se estrenara. Con la 2ª temporada pues no había tanta comunidad como de la 3ª a la 4ª, y con la 3ª temporada pues no hubo un momento en el cual la gente se pudiera emocionar porque se estrenó inmediatamente. Y con la 6ª temporada pues bueno, pasó algo muy raro, porque siento yo que la mayoría de personas consideraron que Miraculous terminó en la 5ª, entonces como que la 6ª más el cambio de animación como que no emocionó tanto, pero el hype que se vivió de la 3ª a la 4ª temporada, mezclado también como dije con la pandemia de COVID, va a ser completamente irrepetible. Estoy seguro de que el 50% de la gente que está viendo este video conoció Miraculous durante la pandemia, ¿verdad? Estoy completamente seguro de eso. Número 3. La Comic Con en Brasil del año 2018. Tenemos que trasladarnos ahora a diciembre del 2018. En este momento, la temporada número 3 ya había estrenado su primer capítulo, pero nada más su primer capítulo, ¿vale? Ya habíamos pasado la 2ª temporada, la temporada 3, repito, ya se había estrenado, pero solo un episodio, y no sabíamos absolutamente nada
pero absolutamente nada de lo que se iba a venir después. Pues bueno, Jeremy Zag viajó a Brasil, un país que ya sabemos por Mundo Globe es muy importante para Miraculous Corp, para toda la empresa de Zag y demás. Pues en esa Comic Con, Jeremy Zag decidió llevarse los spoilers grandes de verdad, pero los de verdad, los que dices tú, wow, ahora sí fuiste con todo. ¿Por qué no pasó esto con esta San Diego Comic Con, por ejemplo? Ya me hubiera gustado. Pero bueno, el caso es que Zag se armó con toda la maquinaria en ese momento, y entonces durante la Comic Con de Brasil, y también quiero que te pongas en ese contexto de que no sabíamos nada de lo que ya sabemos ahora, pues en esa Comic Con se revelaron artes conceptuales que nos volvieron locos. Pudimos ver y confirmar que Marinette y Adrien iban a intercambiar sus Miraculous y que existiría Adrien utilizando el Miraculous de Ladybug y Marinette usando el Miraculous de Cat Noir. Se reveló que Luca usaría el Miraculous de la serpiente y que Adrien también en Aspic. Se revelaron las fusiones que en ese momento decías tú, ¿qué? ¿Esto está pasando? A lo mejor son conceptos que hoy en día no sorprenden a nadie y que ya es muy común teorizar sobre Ladybug fusionará su Miraculous con tal, pero en ese momento sí sorprendían mucho. En ese momento sí era como de, ¿qué está pasando? Discúlpame, ¿fusiones? ¿Y esto en qué momento se hizo Dragon Ball? Además también, por ejemplo, pudimos ver a Multimouse, Marinette con el Miraculous del ratón, y tú te preguntabas, ¿por qué Marinette va a usar el Miraculous del ratón? ¿Por qué Adrien utilizará el Miraculous de la serpiente? Y luego, ¿por qué Luca? ¿Y por qué van a intercambiar sus Miraculous? ¿Y por qué va a haber fusiones? Y esta clase de cosas en ese momento literalmente nos volaron la cabeza. Fue una completa locura cuando esto se reveló. Como dije, esto fue antes de que supiéramos más cosas de la temporada número 3, así que naturalmente no sabíamos nada, no sabíamos a qué íbamos con los ojos vendados hacia esa temporada, por lo que sinceramente sí fue bastante impactante. Y si a esto le quiero añadir otra cosa a este puesto, es que 2 meses después se reveló la lista de capítulos de la temporada entera, en donde pudimos enterarnos que había un capítulo llamado Cat Blanc. Y como dije, en ese momento no sabíamos nada, y Cat Blanc solo era un sueño de los fanfics y de los cómics hechos por fans, así que se hiciera canon fue muy impactante. Y no solo eso, también se había revelado un capítulo llamado Félix como el del PB. Entonces, esa revelación también volvió loco, pero loco a todo el fandom. Lo cual me lleva precisamente al puesto número 2, el tráiler de Cat Blanc y Félix. Ver por primera vez el diseño de Cat Blanc, que por suerte no se había filtrado, fue una completa locura. Fue algo que llegó para hacer estallar a todo el fandom. Y luego cuando vimos que Félix era canon, que eso pasó como una semana después, gracias a Mundo Globe, pues hizo que el internet explotara. Imagínate tú, decir, ok, sé que Cat Blanc va a tener el traje blanco, ¿no? Por obvias razones, pero ¿cómo se va a ver exactamente? Eso es lo que no sabíamos y que en estos avances se nos confirmó. Fue una completa locura, y recuerdo muy bien que a finales del 2019, cuando estos avances se revelaron, igualmente el internet se fue para atrás, y más particularmente el fandom, por lo que estas 2 revelaciones de avances diría yo que fueron los avances más importantes que se han revelado hasta ahora. De verdad, nada creo que se va a comparar con ese hype. A lo mejor solo el tráiler de la temporada número 4, pero yo creo que ni eso. Y hablando de trailers y de avances, pues llegamos al puesto número 1, que según yo fue la mejor revelación de todas, porque no solo es que llegó de manera muy random, sino que además también creo que la gente lo estaba esperando con muchísima ansia. Luca es revelado en el tráiler de Captain Hard Rock en marzo del 2018. Pues bueno, no hay mucho que decir. Todo el mundo quería saber cómo era Luca, y finalmente cuando Captain Hard Rock reveló su primer tráiler en el 2018, en marzo, y lo recuerdo porque estaba en mi casa y ese día iba a salir con una amiga en la noche, pues me cambió un poco los planes y tuve que grabar el video muy a las prisas, pero el tema es que Luca se reveló justo ahí y el fandom enloqueció porque finalmente conocíamos el diseño de quien sería el próximo interés amoroso de Marinette.
bastante. Y generó mucho debate, la verdad. De hecho, recordarán quienes estuvieron viviendo esa época que al inicio Luca no gustaba mucho. Decían, ¿qué es esto? Su diseño es horrible, no tiene pestañas, se parece al Ayuwoki, que en ese momento era muy popular. Y la verdad es que luego, conforme fue pasando el tiempo, ya la gente se fue enamorando más de él. Pero cuando se reveló generó mucho conflicto en el fandom. Había quienes sí, había quienes no. La verdad es que era un sí, un no sé, muy curioso, pero eso no quita que fue uno de los momentos más esperados y probablemente la revelación más grande que al menos en el fandom impactó dentro de todos estos años que llevamos viendo la serie. Y para mí estas fueron las mejores revelaciones que han salido de Miraculous Ladybug. También un poco basándome de mi experiencia de cómo viví yo el hype, porque también soy fan, de cómo vi cómo el fandom se puso, y además también considerando que llevo haciendo videos prácticamente desde el estreno de esta serie. ¿Qué opinas tú? ¿Estás de acuerdo con esta lista? ¿Estás de acuerdo con el orden? ¿Agregarías algún otro momento o se me fue alguno que haya generado ese hype? Quiero decir, que haya generado esa emoción. Porque ok, sí tenemos el anuncio de la película y así, pero ¿realmente generó toda esta emoción? Yo creo que no. Yo creo que no lo generó como las revelaciones que acabo de mencionar. Pero ya tú me dirás acá abajo en los comentarios. Sin nada más que decir, nos vemos hasta el siguiente video. Bye bye.